En el humo del tabaco hay más de 400 compuestos que por sí mismos tienen componente carcinógeno. Al momento de comer, uno puede hacer esa práctica de sentir los alimentos, percibirlos, los sabores, y eso es mindfulness. Una persona sedentaria usualmente va a tener sobrepeso. Sumamente raro que tengamos una persona sedentaria que no vaya a tener, aunque sean delgados, al menos grasa localizada. Y en la página oficial de cáncer de Estados Unidos dice que el 39% de las personas van a ser diagnosticadas con algún tipo de cáncer en algún punto de su vida. Van a ser diagnosticadas con algún tipo de cáncer en algún punto de su vida. Hola a todos, les quiero dar la cálida bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Biohacking. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Morales y tengo 30 años. Hace 5 años me encontraba en una situación en la cual tenía sobrepeso, 40 libras de más, estaba desmotivado, tenía problemas de salud y decidí aplicar diferentes técnicas, herramientas y protocolos que lograron definitivamente transformar mi salud y bienestar. Y hoy en día básicamente me dedico a compartir con las personas ese tipo de estrategias que ocupé y ayudar a clientes y personas a mejorar su salud, tanto física como mental. Y parte de mi camino me ha traído hacia ese lugar de crear este podcast con el único propósito de compartir información clave para que tú puedas mejorar tu salud y bienestar. Este día me encuentro con una persona a la cual había querido estar conversando, preguntando, porque es un tema muy importante a nivel mundial, que es el tema del cáncer. Vamos a tratar varios puntos. Ella es doctora Flor Cuellar y quiero darle la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Bien, bien. Hola, Rodrigo, y pues, todos los que nos escuchan. Feliz de estar acá, de poder hablar un poquito de cómo prevenir, saber qué es el cáncer, qué es cierto, qué es mentira, tabús y sobre todo cómo lo podemos prevenir o qué hábitos podemos tener. Excelente. Doctor, usted me comentaba que es especialista en cirugía oncológica, ¿verdad? Sí, soy especialista en cirugía oncológica. También hago cuidados paliativos. Cuidados paliativos es atender a la persona que tal vez ya no se puede curar. Ok. Y si hago la aclaración de que por qué un oncólogo es paliativista también, y es el hecho que es lamentable de que muchas veces nos llegan los pacientes ya con estadios avanzados. Okay. Y actividades como esas que tú tienes nos ayuda a hacer conciencia, a prevenir para evitar llegar a este punto, sino que idealmente prevenir un cáncer y si no fuese posible, pues diagnosticarlo temprano en el momento en que lo podemos curar. Excelente. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento anormal de células que tienen la capacidad de invadir y destruir otros tejidos. Asimismo, tienen la capacidad de viajar a través de la sangre o de la linfa hacia otros órganos y producir como un nuevo tumor. Esto es conocido como una metástasis. Lo que tienen en común los cánceres es que todos vienen de una mutación. Quiere decir que para que yo desarrolle un cáncer, debo de haber tenido una mutación en mi ADN. Ok. Ahora, yo tengo entendido que nosotros estamos formados por millones de células, ¿verdad? Eso es como la unidad que nos constituye como seres humanos. Entonces, en la célula adentro está el núcleo y adentro de ese núcleo está el ADN, que contiene toda la información genética. Entonces entiendo, y corríjame si estoy en lo incorrecto, es de que las mutaciones suceden a nivel genético, en esa parte donde está toda la información guardada de nuestros genes. Sí. Ahí es donde ocurre la mutación. Sí, la mutación se ocurre a nivel del ADN. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que el ADN es el que va a ir haciendo códigos para que nosotros produzcamos proteínas y enzimas. Y al final esto viene de forma muy pequeña a coordinar cómo vamos a funcionar. O sea, es como lo mínimo de cómo va a funcionar nuestro cuerpo, cómo va a funcionar cada célula. Normalmente, si yo tengo una mutación y pudiésemos tener una mutación cualquiera de nosotros dos en este momento, mis mismas defensas, mi mismo sistema inmune se va a encargar de enviar señales y generar un proceso para matar una célula mutada.
Y de esa manera, pues no se permite que crezcan más y que llegue a formar un cáncer. El problema es cuando por factores de tanto riesgos propios de cada persona que no podemos cambiar, por ejemplo, nuestro género o nuestra edad, o cosas de hábitos que nosotros tenemos que no son saludables, afectan la forma en que nuestro cuerpo pueda combatir estas células mutadas. Ok. Ahora, es de mi entendimiento de que todos tenemos células mutadas en algún punto. En algún punto todos podemos producir una pequeña mutación y esta ni nos vamos a dar cuenta ni se puede detectar por estudios porque automáticamente es como que si fuera un programa de computadoras. Es como, ok, se mutó algo, te destruyo. Incluso vamos a tener que las células buenas están programadas cuánto tiempo van a vivir. Por ejemplo, creo que todos decimos, es que la quimioterapia le tengo miedo porque se cae el cabello, porque las uñas son frágiles, porque me pueden dar náuseas, vómitos o diarrea, que quiero aclarar que no es para todos los pacientes, no es como para asustar. Sí. Pero la explicación tras esto es de que la quimioterapia actúa en el momento que esta célula se divide y forma dos. Entonces, normalmente hace más efecto en una célula que se divide más rápido. Y las células que cambiamos más constantemente son las células del tubo digestivo, de nuestro cabello, por eso es que nos crece, ¿verdad? Y también nuestras células de la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos los vamos a cambiar cada 3 meses, las células del intestino las podemos cambiar más o menos cada 7 días y por eso es que los efectos secundarios son a este nivel. Y hay otras partes del cuerpo que me imagino que el proceso es mucho más largo. Entiendo que los huesos... Es mucho más lento y por eso es que los efectos secundarios de los tratamientos no se ven tanto en huesos, sino que en los otros que ya hablábamos. Entonces, así como esta célula está programada para morir en un tiempo, así ese mecanismo se puede hacer para que esta célula mutada muera más rápido. Pero sí es normal que nuestras células se vayan cambiando constantemente. Ok, entonces entiendo que las células se están duplicando y ese proceso es básicamente lo que se conoce como regeneración de tejido o regeneración de células, donde se están creando nuevo material, ¿verdad? Sí, eso es como cuando estamos en el colegio, en la escuela que nos decían la división celular. Exacto. Ajá. Entonces, a partir de esta división celular, pues vamos creciendo cuando somos niños y ya cuando llegamos a una etapa que ya no crecemos, pues vamos regenerando nuestros tejidos. En ese sentido, podríamos decir de que nuestro cuerpo no es el mismo desde hace 5 años, a nivel biológico. No, molecular. Cambiamos y eso es lo que da la pauta, aunque digamos he pasado 40 años de mi vida sin hacer ejercicio, ok, puedo empezar ahorita. Ajá. Puedo empezar ahorita y en un par de años tener un cambio. O sea, inclusive se ve personas de 50 años que generan cambios. Es más, todo paciente con cáncer no es como se dio tratamiento, gracias a Dios se curó y ahí nos quedamos. El paciente debe adoptar estilos de vida saludables que nos permita que esa curación se mantenga en el tiempo. Excelente. Y eso es lo que le cuento, eso es lo que a mí me motiva y lo que estamos trabajando con, tanto como Elixir y con los programas de coaching, es el proceso de biohacking, que es darle a entender a la persona, bueno, bio viene de biología y hacking de hackear o encontrar shortcuts o atajos para realmente revertir la edad biológica o revertir esos procesos que dañan a nivel molecular o a nivel celular. Entonces, le quería preguntar, al momento de estar haciendo este proceso en las células de regeneración, ahí es donde ocurre la mutación o puede ocurrir la mutación, ¿verdad? Porque las células están muriendo, están creciendo y en ese proceso es donde puede ocurrir la mutación. ¿Y por qué ocurre? Puede ocurrir en ese momento, cabal, cuando estaba mencionando, puede en diferentes fases, pero siempre el proceso de mitosis, de cuando la célula se divide. Ahora bien, ¿qué lo va a ocasionar? En la porción más pequeña de los pacientes con cáncer es una mutación que podemos haber traído heredada. Creo que el principal miedo es que si yo tengo cáncer, si mis hijos o mi familia lo va a tener. Entonces, el cáncer
es esporádico, que quiere decir, pues le dio a uno y no tiene nada que ver con su familia. Pero en el 5% de los casos puede ser heredado. Un ejemplo de eso son las mutaciones para cáncer de mama en un gen que se llama BRCA. El BRCA es un gen que todos los tenemos, hombres y mujeres, pero algunas personas, sobre todo mujeres, lo podemos tener mutado. Y eso es que entre más años cumplamos, hay más riesgo de tener cáncer de mama. Algo común que se hizo, por ejemplo, fue el hecho de que se hizo viral que Angelina Jolie se hizo la resección de los dos pechos, una mastectomía bilateral, y se colocó implantes. Entonces, eso fue porque ella tenía ese gen mutado, pero no significa que la población lo va a tener. Eso realmente es bien raro. Y también no significa que si tengo el gen voy a tener cáncer en algún punto, ¿verdad? No, porque yo voy a tener el gen de forma silvestre, de forma normal. El problema es cuando mi gen está mutado. Ahí sí me puede aumentar mi riesgo hasta un 80%. No por eso significa que todos nos tengamos que ir a ver si lo tengo mutado, porque es sumamente raro. Ahora bien, ¿qué otras cosas me pueden cambiar la célula? Daños en el ADN, por ejemplo, la exposición solar sin protección, ¿verdad? El cáncer de piel es por la exposición solar, cuando nos vamos a broncear, cuando andamos haciendo ejercicios sin filtros solares o sin gorras o algo que nos pueda proteger. La radiación ultravioleta se acumula en este ADN de nuestras células y se acumula desde que nacemos hasta que fallecemos. Entonces llega un punto que esta acumulación puede hacer una mutación. Hay mutaciones que también vienen por el tabaquismo, por el alcoholismo, por el sobrepeso, sobre todo cuando hay obesidad, nos predispone a un montón de tipos de cáncer, y la alimentación que podemos tener. Ok, excelente. Me llamó la atención que usted mencionaba acerca de que nosotros tenemos el sistema inmune que se encarga de detectar esas mutaciones y atacarlas. ¿De qué forma lo hace? Por mediadores, ¿verdad? Casi siempre tenemos mediadores a nivel bioquímico, digamos. Ajá. Y esto van reconociéndolas porque las señales o las transmisiones son diferentes. Entonces, así como cuando nuestro cuerpo reconoce una bacteria y produce células que van a atacar la bacteria, puede descubrir una célula que no esté del todo bien. Ok, y ese proceso es natural y es muy común que pase, ¿verdad? Ese proceso es natural y digamos que es inconsciente. Yo no tengo que estar pensando como, ok, ataquemos lo malo, sino que el cuerpo lo hace como en piloto automático. Ok, entonces eso es bien importante mencionarlo por el tema de que tenemos que reforzar el sistema inmune de alguna manera. Y mucho se habla sobre incrementar las defensas, etcétera. ¿Qué podemos hacer para eso? Pueden tomarse varias medidas. La mayor parte de beneficios se ha visto para prevenir cáncer. Por ejemplo, cosas como meditar, como una dieta balanceada, como hacer ejercicio, nos viene a ayudar para prevenir cáncer. Cuando ya tenemos una persona con cáncer, decir, por ejemplo, que hacer ejercicio, que ingerir cierto tipo de dieta me va a curar, sería erróneo. O sea, no podemos decir, ok, tomemos esto y nos va a curar. Pero sí se ha visto de que si yo sigo ciertos hábitos saludables durante mi tratamiento, me va a favorecer para que yo tolere mejor el tratamiento y para que pueda mi sistema inmune reaccionar de una mejor forma. Entonces, estos hábitos saludables van a venir a... Es como nosotros le decimos coadyuvante, vienen a complementar los tratamientos que son específicos para cáncer, no a sustituirlos, pero sí nos complementan y hacen el proceso para el paciente pues más llevadero, con menos síntomas. Un paciente que come va a tener más energía que aquel que no come. Y si me come de forma saludable, pues va a tener menos efectos secundarios. Ok, perfecto. Está bueno decir que un sistema inmune débil predispone a la persona para tener, por ejemplo, un desarrollo de mutaciones alto.
Tal vez no tanto un desarrollo de mutaciones, porque las mutaciones van a ser por los cambios en el ADN, pero un sistema inmune deficiente sí va a hacer que no podamos controlar estas mutaciones. Incluso dentro de algunos avances que hay en la medicina, aparte de quimioterapia, se habla de inmunoterapia. Y la inmunoterapia también va dirigida para como a partes del funcionamiento del proceso del sistema inmune, y de esa manera no solo que un fármaco ataque al tumor, sino que potenciar ciertas células o ciertos procesos que ya sabemos de que son los que interactúan específicamente para este tumor. Ok, excelente. A mí me llamó mucho la atención, fíjese, siempre me meto a investigar como estadísticas, y en la página oficial de cancer.gov. Creo que es de Estados Unidos, dice que el 39% de las personas van a ser diagnosticadas con algún tipo de cáncer en algún punto de su vida. 39%, o sea, estamos hablando de que de 100 personas, 40. Exacto. Eso para mí, o sea, es un número bastante alto. Y también es alto si yo vengo y digo de 8 mujeres, a veces cuando damos clases con los estudiantes de medicina, es una forma cruel de hacer conciencia. Yo les digo, levántense todas las mujeres y las pongo a enumerarse de 1 al 8. Y de ahí le digo a uno de los jóvenes, escojan un número. Es como, quédense de pie las de ese número, hoy siéntense las demás. Wow. Todos se quedan viendo como, ¿qué pasa? ¿Le va a dar puntos extra? ¿Le va a quitar puntos? Y yo le digo, y ya después les digo, 1 de cada 8 mujeres podemos padecer de cáncer de mama, y lo vemos bien lejos, pero cuando estamos en un grupo y a uno se ven unos con otros, ya es más tangible. Entonces se esperaba de que para el 2020 se considerara que iba a ser una epidemia como tal, porque ya no se habló mucho de ello, porque coincidió con la época que tuvimos la pandemia por COVID, pero ya del 2020 al 2030 se esperaba como este repunte, y se debe a varias cosas. Una de ellas, pues la forma como vivimos, ¿verdad? Empecemos por ahí. Y lo segundo es que gracias a la tecnología y a cómo vamos mejorando como humanidad, vivimos más. O sea, en la época de las cruzadas, pues nadie pasaba de los 50 años, si es que llegaba a los 40. Entonces, el hecho que tengamos más años de vida va a dar más chance que yo pueda producir mutaciones. Incremente el porcentaje de personas, ¿verdad? Exacto. Pero sin duda no podemos no ver la parte del estilo de vida que tal vez está aumentando este tipo de estadísticas. Y usted mencionaba una palabra muy importante, que son cancerígenos. Uh-huh. ¿Qué son los cancerígenos? Cancerígenos son sustancias que han sido investigadas científicamente. Es raro que diga un laboratorio privado. La Organización Mundial de la Salud tiene una agencia específica para la investigación contra el cáncer. Entonces, la única entidad que puede decir es un carcinógeno tiene que ser avalado por la OMS. Entonces, por ejemplo, tenemos los carcinógenos tipo 1, y estos carcinógenos tipo 1 son los que hay una certeza de yo estoy expuesto a esto, yo tengo un riesgo y me va a llegar en ciertas condiciones a producir un cáncer. Ejemplo de ello, vamos a tener los embutidos, vamos a tener la infección por Helicobacter pylori, la infección por virus del papiloma humano, infecciones por hepatitis B o C, tabaquismo, etilismo. Es más, en el humo del tabaco se han encontrado, aparte que hay como 5,000 sustancias, hay más de 400 compuestos que por sí mismos tienen componente carcinógeno. Entonces, y si eso sumamos que con cada cigarrillo van 400 incluidos, entonces son uno de los principales factores que nos pueden predisponer. Ok. Y también me hablaba del sedentarismo, ¿verdad? Eso... Sí, lo que pasa es que una persona sedentaria, y es por varias cosas, una persona sedentaria usualmente va a tener sobrepeso. Es sumamente raro que tengamos una persona sedentaria que no vaya a tener, aunque sean delgados, al menos grasa localizada. Entonces, cuando nosotros tenemos sobrepeso y obesidad, el detalle es de que vamos a tener un sistema inflamatorio.
O sea, nuestro cuerpo va a estar proinflamación. Y la proinflamación va a ocasionar que seamos como un sistema inmune un poco más débil y también nos predispone a cambios de estrés oxidativo que vienen a dañar el ADN. Eso no quiere decir que si yo consumo cantidades industriales, porque se ha hecho muy común cantidades industriales de vitamina C, que si yo me pongo vitamina C voy a contrarrestar, por ejemplo, todos los malos hábitos que yo tenga. O sea, es muy bueno que yo ingiera vitamina C, me va a ayudar un montón, sobre todo si lo hago a través de la dieta y no necesariamente un suplemento, pero el hecho que yo me inyecte, por ejemplo, la vitamina C a altas dosis, no va a venir a borrar el daño que yo me ocasione por fumar. Entonces esto es algo que sí hay que aclarar. Nos ayuda un montón, ¿verdad? La ingesta de eso y nos va a proteger, pero hasta cierto punto no va a borrar los otros malos hábitos que tengamos. Sí, buenísimo. Hace poco leí sobre el sedentarismo y decía que si tú caminas 10,000 pasos al día, eso equivale a 70 maratones en un año. Correr 70 maratones. Y lo que pasa es de que todos pensamos que tenemos que correr esa maratón. Y no me voy a comparar, por ejemplo, si yo estoy empezando a hacer ejercicio, no voy a querer cumplir lo que dice la OMS. O sea, la OMS nos pide a una persona normal, sin riesgo, sin enfermedades, de que si hacemos ejercicio moderado, hagamos 300 minutos a la semana. 300 minutos a la semana. De 150 a 300 a la semana. O sea, estamos hablando... De 50 minutos por día, creo. Por día. Por día de lunes a sábado. Entonces, y con eso podemos resolver. Y es menos de una hora de nuestra vida. Y si los hacemos ejercicios, las personas que ya están en condiciones de maratón, ya son menos, es la mitad, es de 75 a 150 minutos si hacemos actividad física vigorosa. Entonces, a veces no es necesario que corramos esa maratón, podemos hacer lo que decías, ¿verdad? De que caminar 10,000 pasos y con eso tenemos. Sabes, en el programa de biohacking que tengo con mis clientes, una de las cosas que hacemos al comenzar es conseguir un gadget, que es un smartwatch, y ese le va contando los pasos día a día. ¿Por qué hacemos eso? Por la idea de que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, mucha gente tal vez dice, no, yo camino. Yo ejercicio. Pero no es lo mismo que te diga el reloj o el gadget, has caminado 3,000 pasos, has caminado 2,000 pasos. Y estadísticamente hoy se ha visto que los riesgos de enfermedades crónicas pasan abajo de los 6,000 pasos al día. Entonces yo incito a las personas que nos están escuchando a que midan sus pasos y vayan idealizando o poniendo ese objetivo arriba de los 8,000 pasos. Exacto, y no conformarnos con los 8,000. Por ejemplo, voy empezando, me pongo 8,000, pero si 8,000 ya está bien para mí, con la guía, ¿verdad? El especialista, ok, 9,000, 10,000, porque sí es bien importante que nos movamos. Claro. Incluso ya ciertas, digamos que los 1,000 pasos. De ahí ejercicios como de entrenamiento de resistencia que nos ayuda mucho para generar masa muscular. Y en las personas adultas mayores todavía les ponen ejercicios de equilibrio, ¿verdad? Okay. Para evitar caídas y todo eso. Pero creo que es no tener tanto drama, sino que así como lo que tú haces, ir poquito a poco. Y si no, la excusa es como, no, fíjese que llego cansada todos los días a la casa. Yo hago ejercicio porque siempre llego cansado y a veces el cansancio no es que hayamos hecho los 10,000 pasos, es de que no hemos comido a las horas que debe ser, no hemos dormido lo que hemos tenido que dormir y andamos crónicamente cansados. O tal vez es cansancio mental, ¿verdad? O fatiga mental en el sentido de que pasaba estresado en la oficina o algo así y llego a la casa y siento ese cansancio mental, pero no se traduce a cansancio físico. Pero y eso me detiene tal vez. Eso te iba a decir que el cansancio mental al final es como, me siento tan abrumado de mi cansancio mental de que mejor voy a sentarme enfrente del televisor o enfrente del celular, la tableta, lo que querrás, y me voy a tirar en el sillón. Entonces, eso me va a generar de que yo no vaya a hacer ejercicio, por ejemplo, o que coma con atracones. Entonces, los cambios, si no vamos a hacer muchos, si de un solo, sí se pueden hacer como cosas pequeñas. Creo que nuestra cultura no es mucho, por ejemplo, para meditar.
pero Sí, claro. podemos el hábito de sentarnos 5 minutos. O sea, no voy a meditar como los budistas la hora completa, pero me voy a hacer el hábito de darme 5 minutos para mí. Y eso puede ir avanzando y si bien es cierto, meditar no me va a prevenir el cáncer, por ejemplo, empiezan a haber algunos estudios que creen que el hecho de meditar puede cambiar la forma en que se traducen algunas señales en el sistema nervioso central y de alguna forma ayudar a regular el sistema inmune en relación a cómo va a actuar cuando hay estrés oxidativo. Estos, digamos que no son cosas que se hayan confirmado con personas, ¿verdad? Únicamente son como teorías científicas que sí van viendo de forma de laboratorio estos nuevos estudios, que si bien es cierto, hoy no podemos decir, mire, vamos a prevenir esto con meditar, pero lo que sí se ha visto, aunque todavía no comprendemos cómo, es que aquel paciente que está con dolor, a veces hasta con náuseas, con depresión, que no permiten que siga con el tratamiento oncológico, se le da sesiones de mindfulness y con el mindfulness puede Excelente, qué bueno. aumentar el apego al tratamiento del cáncer y mejora la calidad de vida en este proceso. Buenísimo. Te comento que yo medito desde hace como unos 6, 7 años. Ok, súper bien. Y yo siento que meditar, lo que sucede es que uno se vuelve más consciente de sus hábitos y de sus patrones. Y usted decía algo bien importante en el tema del sobrepeso, que aumenta el riesgo de desarrollar mutaciones y tener problemas de cáncer. Entonces siento yo que también el sobrepeso viene de malos hábitos, ¿verdad? Malos hábitos alimenticios. Entonces cuando uno comienza a hacerse más consciente a través del proceso meditativo, uno comienza a pensar, ok, realmente eso me va a caer bien a mi sistema, realmente necesito comer esto, o puedo comer otra opción, puedo hacer algo más, puedo cocinar. Cómo me siento después de comerlo, o sea, no solo a nivel gustativo, ¿verdad? Sino que a nivel De bienestar. fisiológico y de bienestar, vea, cómo me siento, cómo... Entonces yo me di cuenta que mediante más iba meditando, iba percibiendo cómo las comidas afectaban tanto mi biología como mi neuroquímica, de hecho. En el sentido de que algunas comidas tal vez me volvían más ansioso o más fatigado o menos concentrado. Entonces yo siento que la meditación ayuda de esa manera y también ayuda a gestionar mejor el estrés, ¿verdad? Yo siento que el estrés, o sea, la producción de cortisol, adrenalina en el cuerpo, también produce estas respuestas inflamatorias en el cuerpo, de lo que hablamos, que la inflamación también ayuda a, a crear estas condiciones bajo las cuales se desarrollan estas mutaciones, ¿verdad? Sí, o sea, la verdad es que mi admiración de ya 6, 7 años meditando cuesta, creo que yo hace como 3 años meditaba más, hoy poquito. Creo que medito por momentos más cortos y algo que puede ayudar es que a veces en el día a día no tenemos tiempo de hacer una práctica de meditación como tal. Sin embargo, por ejemplo, las personas que podemos practicar alguna religión, se puede hacer una meditación religiosa, por ejemplo. Las personas que no tienen algún credo en específico pueden ser simplemente sentir. Y si no tenemos tiempo, recordándome lo que decías de los pasos, hay unas meditaciones que se llaman caminata consciente, que no es más que empiezan a caminar, pero uno va en esa parte de que, ok, voy a sentir ahorita cómo se apoya mi talón, cómo se apoya la planta de mi pie, si camino todos los días, si varía algo con el tipo de calcetín o zapato, qué respiro, cómo está el clima. O sea, El aire, la brisa, si empieza a llover. Entonces, todo eso viene a dar esa sensación de bienestar y estamos haciendo las dos cosas. Estamos aumentando el número de pasos al día y estamos haciendo esa cultura de introspección, porque casi siempre es todo para afuera y no nos damos el tiempo de ver hacia adentro qué es lo que nos cae bien y qué es lo que nos cae mal. Sí. Con respecto a eso de mindfulness, las caminatas también existen. Por ejemplo, si tal vez no tienes el tiempo para meditar, siempre comemos, ¿verdad? Entonces, al momento de comer, uno puede hacer esa práctica de sentir los alimentos, percibirlos, los sabores, y eso es mindfulness. Y muchas de las personas lo que hacen, por ejemplo, hoy he visto muchos jóvenes especialmente que comen y están viendo el celular, ¿verdad?
Entonces no se dan el tiempo. el tiempo para realmente poner su atención plena en la comida y cómo eso les está cayendo en su cuerpo. Entonces me parece interesante esa parte de la meditación y cómo ayuda a prevenir, ¿verdad? No sé cómo llegaste a la meditación. La forma en que yo llegué a la meditación fue bien extraña, no fue por persona, fue como médico. Okay. Cuando estábamos sacándolo de cuidados paliativos, hablaban mucho de mindfulness como parte de las opciones que tienen los psicólogos, psico-oncólogos, que son psicólogos especializados en pacientes con cáncer, para mejorar la calidad de vida. Entonces, una de ellas era el mindfulness. Entonces empecé como, ok, ¿de dónde viene el mindfulness? Y venía de las meditaciones, ¿verdad? Casi siempre hablando de budismo, y así fue como llegué a la meditación. O sea, tal vez de acá no lo hablamos mucho, tal vez a nuestras edades tal vez no todos le quieran poner como importancia a eso, pero una terapia que pueden dar los psicólogos viene derivada de las meditaciones. Buenísimo. ¿Qué tan riesgoso es el sobrepeso con el tema de cáncer? El sobrepeso afecta, pero también es más cuando llegamos a obesidad. Entonces se habla que si yo tengo un sobrepeso, pero más aún si tengo obesidad, me va a predisponer, como para darte datos puntuales. Entre mayor peso tenga arriba de mi peso saludable, aumenta mi riesgo de cáncer de ovario. Entonces, sobrepeso y obesidad está directamente relacionado. Si yo tengo más obesidad, voy a tener más riesgo de cáncer de ovario. Y no solo mi riesgo de cáncer. Si yo tengo más peso, si yo tengo sobrepeso o obesidad, mi riesgo de fallecer por cáncer de ovario va a ser mayor. O, por ejemplo, para las mujeres a veces es un poquito complicado que cuando llegamos a la menopausia, en ese momento hay casi que un aumento de peso involuntario. Entonces, en el tejido graso también se producen hormonas estrógenos, progesterona, por otra vía, similar al ovario. Entonces, la mujer obesa o con sobrepeso en su posmenopausia va a tener más riesgo de desarrollar cáncer de mama que una mujer con peso saludable. Wow. Y eso también se aplica para hombres y mujeres en el caso de cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de realmente llegar a ese peso saludable, ¿verdad? Y decir, no importa que tenga 40, 50 años o que ya esté por los 30, o sea, puedo llegar a ese peso. Quizás más lento, pero lo voy a llegar. Excelente. Doctora, ¿qué es el estrés oxidativo? Eso, en el cuerpo vamos a ir produciendo ciertas moléculas a partir del procesamiento del oxígeno. O sea, el oxígeno es necesario para que bioquímicamente el cuerpo funcione. Van a haber diferentes vías. Entonces, dependiendo cómo tenga mis niveles de insulina, dependiendo qué alimentos, digamos, va a tener mi célula, así voy a formar algunos radicales que los pueda asimilar mejor mi cuerpo, o voy a generar otros que no. Entonces, el estrés oxidativo es cuando yo no tengo todos los medios para poder manejar bien mis productos que provienen del oxígeno. O sea, el oxígeno nos ayuda como tal. Sí. Entonces, ¿qué se puede asociar eso? Por ejemplo, cuando tenemos hiperinsulinemia, cuando tenemos los niveles de insulina elevados, estos vienen a predisponerme a tener estos compuestos que sí son derivados del oxígeno, pero es como una forma de un mal procesamiento bioquímico. ¿Y esos compuestos se conocen, si estoy en lo correcto, como radicales libres? Eso, y hay otros nombres como que un poquito más complicados. Fox, y tienen un montón de, ¿cómo se llama?, abreviaturas, pero en general podemos hablar de radicales libres. Y estos radicales libres también se pueden fomentar en su producción cuando nosotros vamos a tener algunos daños genéticos o en la función inmune por los otros factores que habíamos mencionado antes. ¿Y esos radicales libres qué hacen exactamente a nivel celular? Vienen a dañar el ADN. Entonces, me dañan el ADN también. Entonces, al final, la pregunta de examen para nosotros los oncólogos cuando decían ¿qué es cáncer? Teníamos que poner ¿es un evento genético multifactorial o es algo multifactorial? Que al final el resumen es todo lo que estamos platicando viene a actuar al mismo lugar, a nuestra información genética.
Y la importancia es como, ok, para un arquitecto su plano es lo que se va a convertir en la casa. Para un chef su receta se va a convertir en la cocina. Entonces, igual para el cuerpo. Lo que nosotros tenemos en nuestro material genético se van a convertir en proteínas, en genes, en células. Y esto va a venir a decir cómo va a funcionar nuestro cuerpo. Ok, me encanta la palabra multifactorial, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que solo es esto que causa eso, ¿verdad? Pero hay un sinfín de factores que pueden contribuir y afectar. Ahora, con el tema de los radicales libres, es de mi entendimiento que hay moléculas llamadas antioxidantes que ayudan a reducir el daño oxidativo que sostienen. Sí, y es por eso es que se fomenta y creo que eso es como el fin último de la alimentación saludable. Vamos a tener varios alimentos que tienen dentro de ellos compuestos que son antioxidantes. Entonces, casi siempre vamos a encontrar antioxidantes en plantas y no tanto así como en carnes. Entonces, la mayor parte de los antioxidantes los vamos a tener en frutas y verduras. En general se dice que entre más intenso es el color de un vegetal o de una fruta, pues más intenso van a ser las propiedades que ellos van a tener. Cuando estudié mi maestría en nutrición clínica, vimos algo que se llamaban los fitoquímicos, que es básicamente lo que le da el color característico a diferentes vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, en la zanahoria, el anaranjado es el betacaroteno, en la sandía el rojo es licopeno, y esos sirven como antioxidantes naturales. Ahora es bien interesante que esos antioxidantes no tienen ningún valor calórico, se podría decir, ningún valor de macronutrientes, es decir, carbohidrato, proteína y grasa, y realmente nos ayudan al cuerpo a prevenir este daño oxidativo. Y lo que pasa es de que cuando decías lo de los colores, me recuerda que algunas personas nos dicen, no, es que el plato debe parecer un arco iris. O sea, debemos de tener, como tú decías, de todo mezclado, porque cada cosa nos va a aportar un poquito más. Volvemos a lo mismo, un antioxidante no nos va a curar un cáncer, pero sí, por ejemplo, hay estudios aislados de que el licopeno que encontramos, y principalmente en los tomates, en algunos estudios se ha visto a lo largo de los años que puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata. Entonces, de ahí hay tips que ya con personas especializadas, así como tú, pueden ir viendo. Por ejemplo, tal vez a alguien no le gusta el tomate crudo, pero un tomate que no lo guardemos en la refri, que lo tengamos afuera, que lo cocinemos, vamos a poder, pues, adquirir, no sé el término de nutrición, como sacarle más licopeno, ¿verdad? Y hay una la hora de la dieta. Hay una forma, de hecho, y es al cocinarlo, en la cocción, con el calor, el tomate libera más licopeno. Entonces, si uno, por ejemplo, hace el tomate con aceite de oliva, eso incrementa la cantidad de licopeno y, por ende, de antioxidantes. Y entonces es una forma de decir, ok, como saludable, tal vez no me gusta el tomate en una ensalada, pero puedo cocinarlo y todavía adquirir más nutrientes. Igual sucede con los hongos, por ejemplo, y se ha ido viendo que cada uno puede ayudar a proteger a algo. Otros estudios que todavía no hay resultados empezaron a estudiar el té matcha. Todavía no ha salido el resultado como tal, pero sí se está valorando cómo nos pueden beneficiar pues una dieta balanceada. Sí. Los hongos son algo que yo comencé a incluir en mi dieta desde hace probablemente unos 2 años. Y hoy en día lo uso literalmente todos los días en el desayuno, por ejemplo, cuando hago huevos, hongos y aguacate. Y he leído varias investigaciones científicas que mencionan que los hongos tienen una gran cantidad de antioxidantes. Y también los comencé a incluir porque son bajos en carbohidratos. Entonces le estoy dando vitaminas, minerales al cuerpo, sin darle los carbohidratos a inicio de la mañana, lo que me permite mantener un estado leve de cetosis y estar más concentrado, tener más energía a inicio de la mañana. Entonces eso es algo que he comenzado a implementar, ¿verdad? Que nos van a hacer más productivos en nuestros trabajos, independientemente de lo que sea. Y la diferencia. Uno pasa con mayor saciedad por más tiempo y no es ese desespere de que tal vez me comí un cereal únicamente y a las 2 horas ya quiero volver a comer, por ejemplo. Sí, los hongos siento que me llenan.
tienen bajas calorías y bajos carbohidratos, diciendo que al saltearlos, por ejemplo, con aceite de oliva o aceite de aguacate, sal y pimienta, quedan súper ricos. Ok, perfecto. Y mucha gente no lo ve de esa manera, ¿verdad? Porque tal vez le tienen algún miedo porque son hongos, pero realmente incito a las personas a que lo consuman, a que lo involucren en la dieta. Y otra cosa, el té matcha, por ejemplo, en Elixir usamos bastante el té matcha, y cuando comenzamos Elixir, una de las visiones que teníamos es incluir la mayor cantidad de superalimentos, y esos superalimentos son básicamente aquellos alimentos que tienen una gran cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes o fitoquímicos. Y en nuestra investigación nos dimos cuenta que el té matcha estaba dentro de los más altos en el contenido de antioxidantes. Entonces es bastante importante reconocerlo y cómo añadirlo, y sobre todo porque el té matcha tiene cafeína, y la cafeína estimula de alguna manera la quema de grasa, por el incremento energético, gasto energético que uno tiene en el día. Y de hecho, bueno, todos los suplementos de quema grasa que hay en el mercado, todos tienen extracto de té verde. Y el té matcha casualmente. Y el té matcha es una forma más pura del té verde. Entonces, o sea, es al punto que si vamos los asiáticos, los japoneses, cuando le hablan a uno, y no quiere decir que no haya cáncer en Japón, por ejemplo, pero sí ayuda a tener un envejecimiento saludable y hasta mayor. Pero lo gracioso e interesante del matcha es que ellos no le dicen una cucharadita a los 5 gramos que uno le echa cuando se prepara el té, sino que ellos dicen una dosis, como que si fuera medicina. Entonces, la traducción es una dosis. Qué bueno. Hay otro también, por ejemplo, hay flavonoides que vienen, por ejemplo, del cacao, que también sirven de antioxidantes. No sé si has escuchado sobre eso. Flavonoides en general sí, no he leído específico del cacao, pero condenamos el chocolate, pero realmente el cacao no es el problema es los azúcares que le agregamos, pero el cacao como tal, sí, por su contenido de flavonoides nos viene a ayudar igual que el resto de alimentos que lo tienen. A proteger. Entonces, o sea, el chocolate realmente, bueno, el cacao es realmente nutritivo, tiene bastantes nutrientes, por ejemplo, buena fuente de magnesio y una gran cantidad de antioxidantes. También existe la cúrcuma, que como antiinflamatorio. La usamos bastante, y es bien interesante saber también estadísticamente. He visto que países que usan bastante la cúrcuma, por ejemplo la India, tienen niveles de cáncer muy bajos. No sé si tal vez usted ha visto alguna relación o investigación sobre eso. Algo específico sobre eso, no, pero sí hay cosas de que pueden estar relacionadas. Por ejemplo, cuando mencionábamos la cúrcuma sí tiene un efecto antiinflamatorio que en algún momento se potencia, por ejemplo, cuando se mezcla con jengibre. Y también se puede, o sea, al punto que si usted empieza a meter en su digamos, hábitos o en su ingesta de alimentos cúrcuma y jengibre, uno tiene que ir a revisar con qué medicamentos puede tener interacción. O sea, a ese nivel de concentrado y de superalimento, ¿verdad? De que puede venir a ayudar o a chocar. Entonces, se ha visto que en algunos pacientes sus niveles, digamos, cómo se secreta insulina, cómo se manejan los niveles de glucosa, azúcar, entre comillas, en la sangre, su glicemia, puede disminuir sutilmente, ¿verdad? En el momento que uno empieza a ingerir más cúrcuma. Hay otros estudios que dicen de que también si estamos tomando medicamentos de tipo cardiovascular o si estamos tomando aquellos medicamentos que nos ayudan para formación de coágulos, evitar esto, también puede su efecto del medicamento ser un poquito más intenso al ingerirlo. Y no quiere decir que no podemos consumir la cúrcuma, sino que siempre, si ya no lo vamos a hacer más que de vez en cuando, sino que ya incluirlo frecuentemente en la dieta, de la mano de un especialista, informarle a la persona que indicó el medicamento que está ingiriendo eso y
a largo plazo existe de forma teórica, pues la teoría científica de que puede ayudar a disminuir el consumo de fármacos. Ahora bien, tampoco significa que voy a suspender mi medicamento por la ingesta de cúrcuma, pero a largo plazo puede tener efectos beneficiosos porque, al igual que cuando hablábamos de cáncer, vienen a ser un complemento de los tratamientos que hay. Excelente. Mencionabas algo sobre el azúcar y glucosa, insulina. Yo tengo la percepción de que todas las células se alimentan de glucosa, ¿verdad? Sí. Entonces, creo yo que también las células cancerígenas se alimentan de esa misma glucosa. Se alimentan tanto que hay un estudio específico que se llama PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones. Ocupa un material especial como radioactivo que no hace daño, que eso no sirve, y no es más que una glucosa especial captada radioactivamente. Entonces, el estudio, para que salga positivo, porque es para buscar metástasis por cáncer, el estudio lo que hace es que detecta los focos donde hay más consumo de glucosa, a la cabeza del cerebro, ¿verdad? Como forma normal, pero los otros puntos donde se sabe que no debería de haber captación de glucosa, uno dice, ok, ahí hay una metástasis. Wow. Entonces, a ese punto es que el tumor capta. Increíble. Que ahí hacemos como un estudio. Increíble. Entonces, busca alimentarse. De glucosa. Entonces, dime. Y entonces, también se podría decir que bajo lo multifactorial, uno de los factores se podría decir que es la resistencia a la insulina o consumir alimentos que son altos en glucosa, que elevan la glucosa en sangre, como eso que hemos hablado, ultraprocesados, que llevan bastante azúcar añadida. Y eso es bien importante aclararlo porque muchas veces el paciente sufre porque ha escuchado en mala forma eso que estamos platicando. Entonces llegan como, o la familia, ya no sabemos qué hacer con ella o con él porque no quiere comer carbohidratos, porque le han dicho que los carbohidratos va a hacer que no se cure el cáncer. Por ejemplo, yo les digo, o sea, no, ya hay demasiado estrés en el proceso como para decirle, no coma eso. Entonces empezamos así a ingerir glucosa, pero por ejemplo, en algunos alimentos que lleve mucha fibra, que se sabe que hace que se absorba menos la glucosa, y de ahí empezamos a buscar, y eso creo que lo manejas tú mejor que yo, alimentos con índice glucémico bajo que... Sí. Que significa que no vamos a hacer el gran pico de insulina que nos demanda el cuerpo. Y sí se puede comer carbohidratos, pero carbohidratos saludables. Correcto, es que eso es, o sea, yo le digo bastante a las personas que no se trata de dejar los carbohidratos, porque el tema de carbohidratos es un tema muy abierto, muy general, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es evitar aquellos alimentos que tengan alto índice glucémico. Exacto. Y por lo general esos alimentos de alto índice glucémico están bajo la categoría de carbohidratos. Eso no significa que no hayan carbohidratos que tengan moderado índice glucémico. Por ejemplo, las lentejas. Sabemos que las lentejas son carbohidratos y tienen bastante minerales, bastante nutrientes y son de moderado índice glucémico, o sea, el garbanzo, la quinoa. Y todos ellos que has mencionado casualmente tienen proteína, entonces podemos también estar ingiriendo proteínas y de esta forma disminuir mis proteínas que venga de de carne roja, que si la como en exceso me predispone a cáncer de colon y recto. Entonces, todo se va armando como que si fuera un hermoso rompecabezas y va centrado a lo mismo, ¿verdad? Comer de forma saludable y más consciente. Sí. Entonces, en conclusión, podríamos decir de que es de buscar la manera de ingerir alimentos que no disparen tanto la glucosa y la insulina. Y para ello también hay una recomendación y es que después de comer siempre se salga a caminar, ¿verdad? Entonces se ha visto que el caminar después de comer reduce los levantamientos de glucosa en sangre. Al menos 15, 20 minutos. Es darnos nuestro tiempo, ¿verdad? No comer a la carrera en el computador, sino que con una alimentación más consciente, salir a dar estos pasos y todo va sumando. Y también el vinagre de manzana antes de las comidas se ha visto que previene esos saltos de glucosa, que también podrían estar ayudando. Y lo otro es de que hay que tener cuidado con el vinagre de manzana, porque lamentablemente a veces nos venden vinagre de manzana,
Y no es vinagre, un vinagre real, Sí. sino que es ácido acético y me le ponen vinagre de Sí. manzana y luego va a venir la persona, pero es que nos recomendaron vinagre de manzana y me siento peor. Pero es también la calidad o Sí. si es verdaderamente vinagre de manzana, para que tengan ahí cuidado a la hora de comprar. Claro, claro. Quiero volver a tocar un tema y es el tema de los embutidos. La Organización Mundial de la Salud en el 2015 mencionó que los embutidos estaban al mismo nivel que el cigarro. Sí. Entonces, todo lo que es salami, pepperoni, creo que tocino, todo lo que ha sido procesado de alguna manera para aumentar su vida útil o su palatabilidad, tiene más chances o más riesgos de desarrollar colon, especialmente de desarrollar cáncer, especialmente en el En el colon, colon. colorectal. ¿Hay alguna mención que le gustaría hacer sobre eso? Que todos los embutidos es lo mismo. A veces me han salido con que alguien se queja de que el paciente solo come embutidos y es como, no, es que a veces me como el huevo con jamón y el siguiente día como salchicha y de ahí como mortadela y entonces, o sea, solo como una vez al día. Entonces sí hay que aclarar que embutido es embutido. Embutido desde la mortadela más barata hasta el jamón ibérico o el más caro que pueda haber. Entonces, sí es importante que se suman. La vida es de equilibrio. No les digo si los pueden suspender, ok, perfecto. Pero a veces si no se puede suspender, buscar como que el embutido más saludable para un antojo una vez a la semana, si se puede cada 15 días, para que el resto de nuestros hábitos saludables pues vengan a compensar lo que un pecadito o un premio se pueda dar. Ok, perfecto. Quiero también hablar sobre el ayuno y la autofagia, y es algo que yo he venido investigando desde hace años, desde que comencé Elixir, bueno, de antes. Y en el 2018, creo que fue, se le dio el premio Nobel de la Ciencia a Yoshinori Ohsumi, japonés, que descubrió la autofagia. Básicamente, adentro de las células ocurren mecanismos que la misma célula recicla material desperdiciado y limpia básicamente la célula. Y él vio y descubrió que la autofagia se ve mayormente incrementada cuando se le inhibe a la persona de alimentos en un periodo específico. Y no solo a la persona, sino que lo probó en animales, lo probó en células de levadura, incluso en moscas, y todos estos organismos daban el mismo resultado, que a nivel celular, ese periodo donde uno deja de comer, la célula incrementa estos procesos de limpieza adentro. ¿Qué estudios hay sobre el ayuno y la prevención del cáncer? Sí hay que aclarar que la mayor parte de estudios fueron en algunos tipos de roedores, en ratas, pero sí se miraba de que había una en prevención que puede aumentar del 14 a casi el 40% cuando tenemos esto de fasting o de ayuno intermitente. Ahora bien, ¿por qué se cree que esto ayuda? Porque al final hacemos como que un switch al cuerpo y es como, ok, no trabajes con glucosa, trabaja con cetonas. Entonces lo que nos ayuda a largo plazo no es morirnos de hambre, sino que en algún momento no darle tanto a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo vaya reciclando y vaya trabajando esto. Nos va a ayudar a bajar los niveles de insulina, nos va a ayudar con la resistencia a insulina y todo esto pues nos va a ayudar a ese proceso inflamatorio y de radicales libres que habíamos hablado. También sí empieza a haber evidencia que la autofagia también afecta a las células con cáncer y esto pudiese ayudar. Para prevenir, súper bien. El problema es cuando tengo ya mi paciente con cáncer, y también viene unido con que dice, no, es que no quiero comer bien, no quiero ingerir suplementos, porque no quiero alimentar al cáncer. Lamentablemente, haya o no haya comida, el cáncer siempre va a comer. Entonces, lo ideal es que el paciente coma saludablemente, porque si no, de las reservas de la persona va a nutrirse el cáncer, va a alimentarse el cáncer. Sin embargo, sí hay algunos tipos de ayuno intermitente que cualquier persona lo puede hacer. O, por ejemplo,
no comer por 12 horas. Creo que es bien fácil. Creo que los que están en la materia casi lo consideran una ofensa porque es bien poquito. O sea, yo sé que tú estás acostumbrado al ayuno de 3 días. Queda 72 horas solo de agua. Ok, ese es otro nivel. Entonces, para los mortales que no estamos a ese nivel, una de las cosas que se puede recomendar es que pasemos 12 horas sin comer. Porque tenemos la idea errónea que debemos los 3 tiempos y 2 o 3 refrigerios para acelerar el metabolismo, cuando en realidad, cuando pasamos arriba de 2 horas, idealmente 4 horas, sin meterle alimentos a nuestro cuerpo, eso va a ayudar a nuestra microbiota y va a ayudar a las bacterias buenas que vamos a tener en nuestro intestino. Si nosotros estamos comiendo cada rato, no va a ayudar. ¿Por qué menciono la microbiota? Porque todos estos compuestos, por ejemplo, las nitrosaminas que están en los embutidos o en las carnes, puede que tal vez no nos dañen tanto si yo tengo la bacteria adecuada. Y puedo tener la presencia de alguna bacteria en particular que me predisponga a cáncer. Entonces el ayuno sí se recomienda que pasemos idealmente 12 horas sin comer. Lo más fácil es desayunar no tan temprano y cenar no tan tarde para que yo pase 12 horas sin comer. Claro. Como cenar a las 7 y desayunar a las 7. Exacto, o sea que no es difícil, no está peleado con el día a día, y por esa parte podemos empezar los mortales. Claro, buenísimo. Yo escuché con respecto a esta parte del ayuno, y es que cuando uno no come, el cuerpo tiene que siempre alimentarse. Entonces, básicamente una analogía que se puede decir de la autofagia es que el cuerpo comienza a comerse a sí mismo. De hecho, autofagia viene del griego auto, a sí mismo, y fagia, comer. Entonces yo escuché esta parte que decía, bueno, ¿qué es lo primero que come el cuerpo? Al no estar comiendo. Adentro, biológicamente, es células grasosas, tejido adiposo, células cancerígenas, células zombies, incluso he escuchado. Y todo lo malo se podría decir, vea, que es lo primero que comienza a comer el cuerpo. Sí, realmente tiene, por ejemplo, un sistema inmune saludable. Exacto. Pero no tiene sentido de que vos, al dejar de comer, tu cuerpo comience a comer las células buenas o comer el músculo, por ejemplo. Mucha gente tiene esta percepción de que cuando ayunan se les va a perder músculo. Y eso es importante que lo hagan de la mano de un especialista que los vaya guiando, porque si erróneamente leímos cualquier cosa que encontramos en internet y hago yo solita por mi cuenta intentar hacer ayuno intermitente, puedo llegar a una pérdida muscular, y no necesariamente porque es malo, sino que no se llevó la guía o no se tuvo el conocimiento para hacerlo de una forma saludable. Y ahí, en lugar de dar beneficios, nos va a poner en riesgo nuestra salud. Y también de desarrollar trastornos alimenticios. Exacto. También se puede hacer. Bueno, doctora, creo que he ganado un nuevo conocimiento en la parte del cáncer, de la prevención. Y creo que las personas que nos han escuchado también han entendido la importancia de arreglar el estilo de vida, ¿verdad? Porque todo ese estilo de vida es lo que hablábamos de lo multifactorial, que es lo que viene a atacar esa parte del ADN que comienza a mutar, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le gustaría agregar algo más. Sí. Hace poco un congreso extrañamente de nutrición, en el Congreso Latinoamericano de Nutrición del año pasado, una ponencia empezó con la siguiente pregunta. ¿Usted se tomaría una pastilla que le dijeran que si la toma todos los días le va a prevenir por lo menos 14 tipos de cáncer y otras enfermedades de accidentes cerebrovasculares, infartos? Y todo el mundo como, sí. Ok, esa pastilla se llama Evitemos sedentarismo y tengamos dieta saludable. Creo que ahí resumimos todo. Wow. Y gracias por la invitación. Espero les haya servido. Gracias a ti. Ok, un gusto. Nos vemos. Bye.